chulitos bebitos, dice ella. Entonces dije, bueno, si no va a crecer por acá, que crezca por acá, para que me pongan los chulitos, que dice ella. Hola, Dharma, ¿cómo estás? Tengo a Nayeli, veo acá que está con una foto. Bien, Rick, claro, claro, poco a poco. No le metas champú nomás, Riga, no le metas champú, ¿ah? No le metas champú. Si no, olvídate. Veo a Fabián, que está con un símbolo. A una señorita Ana Yaret, que está con el símbolo de Peace and Love. Hoy hacemos Edad Media. ¿Por qué no? Lo que pasa, para cerrar esta parte, lo que sucede, hola Tania, ¿qué tal? Buenos días. Lo que pasa, Alexander, es que el champú y el jabón, ¿ya? Dependiendo, dependiendo, no solamente en el caso del champú, ya, Alexander, ¿Alexander es o Yaret? En el caso del champú, no es solamente para lavarte el cabello. En realidad, el champú también te ayuda al cuero cabelludo. ¿Está bien? Es por eso que cuando utilizas más champú te puede salir caspa. Y eso tiene que ver con la piel, no tiene que ver con el cabello. Entonces, cuando yo me rapé por primera vez, ya, hace muchos años atrás, porque a mí me sale, todo esto me sale cabello, y acá también, aquí no me sale. Entonces, como a mí no me gustan las cosas a media, yo, me rapé. Y yo dije, voy a ahorrar en champú, siempre uno pensando en el ahorro. Pero me di cuenta que no iba a ahorrar. ¿Por qué? Porque la grasa de esta parte de la cabeza no es la misma grasa de esta parte. Entonces, esta parte está hecha para usar jabón, incluyendo esta zona. Acá no le puedes meter jabón, porque tú le metes, me lo hago la encima. No, le metes jabón y se te reseca y se ve horrible. Entonces, aunque te parezca mentira, yo uso champú. Pero porque no tiene, uso champú. Porque el cuero cabelludo no tiene la misma grasa que tiene el rostro. Y al revés, si agarras y le metes champú a la cara, ¿ya? A la barba, comienzas a tener algunas reacciones alérgicas. No lo he probado, pero sí lo he investigado. Entonces yo, jabón. Hay unos jabones especiales, pero fíjate, te cuesta un montón. Pero hay hasta unos óleos. La cosa es lavarse la cara todos los días, hidratar. Si que te vas a dejar la barba, hidratar la barba todos los días. No dejarla pues que esté todo reseco. Porque al final es cabello, ¿no? Y tratar que siempre esté, cuando te lavas, que entre hasta la piel y cuando te secas, secarte bien, ¿no? Es como dejar el cabello, tiene que secarte. Yo, ahí sí, como es cuero cabelludo, utilizo el menos irritante, ¿no? Pucha, pasa el de mi hija, ¿no? Si no tengo cabello. Mari me pregunta, profe, ¿el color blanco de su barba es natural? No, lo que sí es natural, Mari, lo que pasa es que yo soy bien canoso. O sea, en realidad, si yo no me rapara, mira, tendría el cabello bien blanco. No completo, pero blanco, soy canoso. Mi hermano es bien canoso, él sí tiene cabello, él no agarró esa herencia. Yo lo agarré, o sea, pero soy canoso. ¿Mm? Soy canoso. Entonces, se me nota. Al final me di cuenta que el raparme fue una ventaja, ¿no? Porque se me hace ver de mi edad. Si tuviera más canas, ya se me podría ver tal vez más de más edad de la que realmente tengo. Y sí, lo blanco es es natural, es natural, es natural. Una raya de carne. Por eso que tiene dividido. Bueno, vámonos. Ya comenzamos, ya terminamos el análisis del profesor y su vejez. Y ahora vámonos con. Se han quedado sorprendidos mucho, Mari, se quedó sorprendido que el profe se usa champú, ¿no? Darwin igual, apunta el dato, si algún día te quieres rapar, ¿no? Algo que a las señoritas no le va a pasar nunca, a menos que tengas una genética muy complicada. Vamos a hablar hoy día de Edad Media. Vamos a hablar hoy día de la Edad Media. A ver, en la Edad Media, yo les comenté en algún momento con los cuales llevé lo básico, y si no lo vuelvo a comentar, la Edad Media es un tema un tanto complicado. ¿Por qué? Hay temas en la historia, y me refiero a mi curso, que son un tanto complicados porque
el alumno o alumnos ya traen un conocimiento previo. Y ahí tú dirías, profe, ¿qué tiene de malo? Al contrario, chévere es que traen conocimiento previo. Sí, el problema es que el conocimiento previo que lo traen, a veces lo traen equivocado. ¿Me entiendes? Lo traen equivocado. Son temas como hebreos, como Edad Media, donde, a ver, clásica Edad Media, la edad del oscurantismo, la edad donde la humanidad retrocedió 1000 años y el gran culpable de todo esto es la Iglesia Católica. Esos tres elementos, edad oscura, donde la gente era ignorante, la mayoría de las personas, el 90% eran ignorantes, una edad donde la humanidad se atrasó 1000 años, porque son 1000 años más o menos de edad media, del siglo V al siglo XV, del 476 a 1453, y una edad donde la Iglesia Católica es la responsable de ese atraso. Eso es lo que el común de los mortales que sabe algo de historia, algo un poquito, sabe sobre esta edad, ¿no? Es más, la Edad Media le llama oscura, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué tan cierto es eso? En realidad no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto. Te explico, te explico. Cuando se divide la historia en edades, edad antigua, media y moderna, así fue la primera división, antigua, media y moderna. No agarraron contemporánea, la contemporánea viene después. Antigua, media y moderna. Cuando dividen la historia en edades, lo dividieron en el siglo XVII. Y los intelectuales del siglo XVII, quiero que recuerdes algo de tu clase del básico, estaban peleados con la Iglesia Católica en algún punto, ¿no? Entonces, para ellos el pasado era un pasado de ignorancia. Ellos, gracias al humanismo del siglo XVI, les encantaba lo griego y lo romano y despreciaban los intelectuales del siglo XVII, que terminan dividiendo la historia en edades, despreciaban la Edad Media. Dicen, es una edad de oscurantismo, es una edad así. Entonces, toda esa cólera, toda esa desilusión, todo ese enfrentamiento, toda esa subjetividad se plasma en esta división de las edades. ¿Entiendes? Entonces, tienes a la edad antigua o clásica. Mira qué bonito nombre. Edad antigua o clásica. Tienes la edad moderna o de las luces. Y la edad media o edad oscura. Parece ese video de TikTok donde dice, el orden de los hermanos así, el mayor tal, el menor tal, el de medio, no le interesa. Algo así, o sea, la edad media es como el hijo de medio. Según este video, este TikTok, no sé cómo se llama. ¿No? Al de medio, no le interesa, no le importa, así, y cortan el video. Algo así pasa en la edad media. Entonces, esos nombres de edad media, que ni nombre le dieron a la pobre edad, porque una cosa es edad antigua, edad moderna, edad media, o sea, ni se preocuparon. Keller, el que dividió la edad, ni siquiera quemó un poco de neurona para darle nombre. Digo, edad media, está en medio, por edad media, no vale la pena. ¿No? Vemos ahí, en esa visión que todos tenemos, vemos ahí la subjetividad, la subjetividad el rechazo y la rivalidad que existía entre los intelectuales del siglo XVII y XVIII con la cultura europea de la Edad Media. Eso es por un lado. Por eso le llama Edad Media Oscura. Entonces, de ahí ya estamos partiendo desde una visión subjetiva por parte de los intelectuales de esa época. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿es cierto que la humanidad retrocedió 1000 años? No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque la Edad Media y el dominio de la Iglesia Católica fue, por si acaso no estoy compartiendo pantalla todavía, PPT todavía no, voy a compartirlo, pero dentro de esto. El dominio de la Iglesia Católica fue principalmente en Europa occidental, o sea, desde Portugal hasta Alemania.
Ese pedazo de Europa, Portugal, España, Francia, Austria, Suiza, Alemania, para arriba Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, para abajo Italia, ese pedazo de Europa dominaba la Iglesia Católica. Ese pedazo de Europa. Ya, vamos a irnos al extremo, que no es tan cierto, pero vamos al extremo. Imaginemos que ese lugar se atrasó por 1000 años. Imaginemos. Ya, pues muchachos, esa no es la humanidad. Eso no es la humanidad, pues. ¿Que los africanos qué eran? Y los europeos de Oriente, los de Austria para el este, los búlgaros, los rumanos, los checos, los eslovacos, ¿qué son? Y los asiáticos, los turcos, los rusos, los árabes, los indios, ¿qué son? Aquí. Y los andinos, que en la época de la Edad Media estábamos en la época de los Recuay, los Lima, los Wari, los Tiahuanaco, y arriba los Olmecas, los Mayas. Entonces, es una visión muy sesgada, muy eurocéntrica, el decir que porque ellos consideran que ellos se atrasaron, la humanidad se atrasó. Entonces estamos cayendo en una aseveración que parte de un principio racista. O sea, que solamente es humanidad. Si Europa Occidental se atrasa y la humanidad se atrasó, ergo solamente es humanidad Europa Occidental. ¿Y el resto qué somos? ¿Qué somos? O sea, porque ellos se atrasaron, todos se atrasaron. No puedes, ¿me entiendes? Es lo que te digo, o sea, nosotros en historia tenemos que analizar, tenemos que cuestionar esas verdades y ver si es que esas verdades se sostienen ante una realidad y una prueba. No podemos estar repitiendo como cualquiera, ¿no? Exacto, Jefferson. Y en realidad sí tuvieron avances, ¿ah? Sí tuvieron avances en el plano filosófico. Lo que pasa es otra cosa, Jefferson, y a todos le digo, obviamente, lo que pasa es otra cosa. Participen, por favor. Gracias, Jefferson. Y todos los que están participando. Es que en la Edad Moderna, que es donde aparece la división de la historia, tenían un fuerte enfrentamiento con la Iglesia Católica como institución. Entonces, todo lo que la Iglesia Católica como institución, no como fe, como institución significaba, era lucha. Y todo le echaban la culpa a la Iglesia Católica como institución, no como fe. Lo peor que pisó la tierra, la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica se convierte, estoy siendo irónico por si acaso, se convierte en una especie de pararrayo, todo lo malo le caía a ella. Todo lo malo le caía a ella. Hay que entender algo, que está la Iglesia Católica institucional y la Iglesia Católica popular. ¿Qué significa eso? Que si tú eres creyente y formas parte de la Iglesia Católica, tú eres la Iglesia Católica. Porque la palabra iglesia proviene del griego eclesía, que significa asamblea. La Iglesia Católica es la asamblea de fieles. Ahora, esta asamblea necesita una dirección, una cabeza. Esa cabeza es el Papa y todas las instituciones, cardenales, obispo, arzobispo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son la iglesia institucional. Entonces, si tenemos que acusar, tenemos que señalar que en algunos momentos de la historia hubo excesos por parte de la Iglesia Católica, hubo eso, fue por parte de los dirigentes, y no de todos, sino de algunos dirigentes que mancharon la historia o mancharon la imagen de la Iglesia Católica. Pero vamos, no hubo un atraso. Los árabes están desarrollando el álgebra, están desarrollando la química, la filosofía que están desarrollando los bizantinos, que también veremos hoy día, y los rusos, es una cosa impresionante. Ni qué hablarte de los indios y de los chinos, los japoneses, los coreanos. Aquí los wari están formando un imperio. Están utilizando caminos, los andenes, los chasques que tomaron de los mochicas, etc. Por lo tanto, hay
frases armadas, verdades establecidas sobre este periodo que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se instalan en nuestra mente, pero al final, para eso estamos aquí, y también el colegio, obviamente, para poder analizarlos. ¿Es cierto? ¿Eso que me han dicho es verdad? ¿Es verdad? Los datos, los hechos corroboran esto que tanto se ha dicho, y si no es así, entonces lo cambiamos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar hoy día de tres temas, que es bárbaros, el Imperio Bizantino y los islámicos, que también tanto le han rajado a los pobres islámicos. Le han dado con palo a los pobres islámicos. Uno habla de Islam automáticamente. Machistas, terroristas y gente cerrada. Y créeme que no son así, ¿eh? Créeme que no son así. No son así. Vamos a demostrarlo, que no son así. Son un pueblo, es una religión muy interesante. Es una religión muy, muy interesante. ¿Ya? Vamos, hasta aquí. ¿Alguna consulta, duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entendió más o menos esta introducción, obviamente? Voy a pasar a hacer PPT. ¿Están ahí? Gracias, Darwin. Se han quedado, creo que, se han quedado así, medio en shock. Más aún con los musulmanes. Gracias, Ariana. Gracias, Mary. Gracias, Mary. Gracias, Antonio. Muy bien, muy bien. Vamos. A ver, entonces. Jimena Rick. Vamos a ver, entonces. Tania. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy yo? Acá estoy. Acá estoy. La Edad Media, jóvenes, se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y concluye con la toma de Constantinopla. El Imperio Romano de Occidente se llega a su fin en el año 476. 476, ¿ya? Después de Cristo. A partir de aquí ya no vamos a hablar antes de Cristo porque todo viene después de Cristo. Y concluye con la toma de Constantinopla en el año de 1453. Por eso que dura casi 1000 años. ¿Sí? Dura casi 1000 años. La Edad Media se subdivide, como lo puedes ver ahí, en temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. Temprana, alta y baja. Puedes hallar otra división. Puedes hallar otra división, la cual es donde yo he puesto temprana, que dice alta. O sea, esta de acá, aquí te ponen alta edad media, aquí te ponen baja y aquí te ponen tardía edad media. Tardía edad media. Esa es otra división. Pero para tu objetivo, que es la universidad, ¿ya? Esta que he colocado aquí es la que tú tienes que entender. ¿Está bien? Profe, ¿por qué hay dos divisiones? Los historiadores de la época, así como en prehistoria, perdón, en preincas, tú tienes la división de John Rowe, que es horizontes e intermedios, o tienes la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras, que viene con el lítico, el arcaico inferior, el arcaico superior, el formativo, formativo inferior, formativo medio, formativo superior, síntesis del formativo, regiones. ¿Te acuerdas o no? Hay dos. Igual pasa aquí. Igual pasa aquí. ¿Cuál es que te pide el Ministerio de Educación que tú entiendas? Y que por lo tanto te debe tomar el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esta que te he colocado ahí. Temprana Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el fin del Imperio Carolingio,
entre el siglo V y el siglo IX, Alta Edad Media, que va del siglo IX al siglo XI a XII, cuando se inician las cruzadas, y Baja Edad Media, desde el inicio de las cruzadas hasta la toma de Constantinopla. Esta división de temprana, alta y baja tiene que ver con el desarrollo del sistema feudal. El feudalismo, ¿ya? El feudalismo lo vamos a hacer así. En la temprana Edad Media, el sistema feudal, ¿ya? Está en desarrollo, o se llama temprana. En la Alta Edad Media, el sistema feudal está en apogeo. ¿Qué es el apogeo? Su momento cumbre, su momento de máximo esplendor. Y en la Baja Edad Media es cuando comienza su crisis. Temprana, desarrollo. Alta, apogeo. Baja, crisis. Por eso que esos nombres coinciden de manera mucho más didáctica y pedagógica. Hoy día vamos a ver una parte de la temprana Edad Media, porque vamos a hablar de las invasiones bárbaras, que son los bárbaros, por qué invaden Roma, ¿ya? Y vamos a hablar del Imperio Bizantino, qué es el Imperio Bizantino, por qué se le llama así, características de ello, personajes importantes, y vamos a hablar del Islam, qué es el Islam, de qué trata el Islam, por qué nace el Islam, etc. Vamos con esa parte. Ahí tienes a los bárbaros. Lo primero que debes recordar es que los bárbaros, la palabra bárbaro es una palabra griega. Es una palabra griega. Los griegos llamaban bárbaros a los extranjeros. Por lo tanto, un sinónimo de bárbaro es extranjero. Extranjero. Los romanos, ¿ya? Los romanos le llamaban bárbaro a todos aquellos pueblos que se hallaban fuera de las fronteras romanas. A todos los pueblos que se hallaban fuera de las fronteras romanas, ¿ya? Le llamaban bárbaros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nos encontramos aquí, somos bárbaros. Si nos encontramos aquí, somos bárbaros. Si nos encontramos aquí, somos bárbaros. Toda esta región que no está en rojo son de los bárbaros. Entonces, voy a abrir para que me puedas seguir, ¿está bien? Ahí estamos. Ahí está. Entonces, sígueme acá. Entonces, todos estos pueblos que están fuera son bárbaros. ¿Está claro? Todos estos pueblos que están fuera son bárbaros. Puedes tener bárbaros en Europa, bárbaros en Asia y bárbaros en África. ¿Está bien? Europa, Asia y África. Ahora, ¿por qué los bárbaros más famosos son los europeos? Vamos con eso. Mira acá. Esta región de aquí que voy a resaltar, toda esta zona de aquí, los romanos a esta región de acá lo llamaban Germania. A esta región de acá, los romanos lo llamaban Germania. A todos esos pueblos le llamaban pueblos germánicos. Germania, pueblos germánicos. ¿Está bien? Los habitantes de este lugar, ni siquiera ellos se hacían llamar Germania, pero ellos, los romanos, a todos le llamaban germánicos. Así como nosotros cuando vemos a personas con los ojos rasgados, a todos le decimos chino. Oh, un chino, oh, chino, ven, chino. No nos importa si es japonés, es coreano, taiwanés, si es birmano, no, a todos le decimos chino, ¿no? A todos le decimos chino. Porque creemos, y además tenemos la idea pues, establecida en muchas personas de que Asia es igual a chinos. Sí. Entonces tú le dices que nosotros vamos a jugar el repechaje con Asia y nos aparece Arabia Saudita,
Dice, pero los árabes son asiáticos, claro. Ahora, obviamente Australia no es asiática, Australia se ha subido para poder ir al mundial. Australia es oceánica, pero Rusia es Asia. El asiático más famoso de la historia era Jesús, al menos de la historia nuestra. Jesús era asiático. Nos descuadra el cerebro, porque para nosotros los asiáticos tienen que ser de ojos rasgados, con ciertas características en su fisonomía. ¿Entiendes? Ya, así como tenemos esa visión tan generalizada, tan cerrada y al mismo tiempo equivocada, los romanos también tenían esa visión con los pueblos de esa zona que te he puesto en amarillo. Entonces, a todos les decían germanos. Por lo tanto, los romanos que decían, estos son pueblos germánicos, porque son pueblos de Germania. Pero estos pueblos decían, no, yo no soy ¿qué germánico. ¿Qué es germánico? Yo soy godo. Ahora, soy godo del este, ostrogodo, o godo del oeste, visigodo. Soy franco, soy érulo, soy borgoñón, soy no sé, anglo, soy sajón, etcétera, 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 etcétera. Esos pueblos que estaban en esa zona que está en amarillo eran pueblos o reinos pequeños, eran reinos que tenían 1.500 habitantes, los más grandes, no eran muchos, ¿ah? Vivían de la agricultura y la ganadería, principalmente de la ganadería. Vivían de la ganadería y la agricultura. ¿Mm? Y vivían en pueblos separados. Debido a que eran pequeños pueblos y que vivían en una zona que Roma no había conquistado porque no le tomaba mucha importancia a ese lugar, estos pueblos eran muy belicosos, muy violentos, debido a que debían cuidar sus espacios geográficos. Como eran pocos en número, hasta echaban mano, o sea, utilizaban en las guerras a las mujeres, cosa que vemos que no pasa en Roma. En Roma no sucede eso porque los romanos tienen un número grande de pobladores y por lo tanto puede separar a los hombres de las mujeres para cuestiones de guerra. En realidad, meter a las mujeres en la guerra no es muy conveniente porque, porque estás poniendo en peligro, ¿ya? Estás poniendo en peligro la reproducción de la especie. Si vas a llevar a las mujeres a la guerra en misma cantidad que los hombres, van a morir tanto como los hombres, pero después cómo equilibras la tasa demográfica. Es por eso que los hombres vamos más a la guerra y menos las mujeres en número, porque el gran temor es que ellas mueran en guerra y cómo reproducimos la especie. ¿Entiendes? En la Segunda Guerra Mundial, en un ejemplo, eh, Rusia perdió 20 millones de seres humanos, donde más del 75-80% eran hombres. ¿Mm? Llegó un momento en el cual había un hombre por cada promedio 60 mujeres. ¿Puedes creerlo? Un hombre por cada 60 mujeres. ¿Mm? Y en algunos lugares hasta se obligaba a ese hombre a tener que estar con más de una mujer para poder nivelar la tasa demográfica. Pobre hombre, ¿no? Pobrecito. Tener que estar con más de una mujer para poder nivelar la tasa demográfica. Héroes anónimos, a los cuales no se le hace una estatua. Pobres criaturas. Entonces, por eso que las mujeres no van a guerra. Ya, no es por otra cosa, no es porque sí, sí. Alexander me entiende. ¿No, Alexander? Claro, un gran hombre, exacto, pobre hombre, exacto. Los hombres me entienden, los hombres me entienden, ese profe, o sea, me está diciendo que ese hombre que está destinado a estar con una sola mujer, tenía que estar con más de una mujer. Profe, eso no es de hombres, los hombres estamos para una sola, hemos vivido para buscar nuestra media naranja. Pero Juan, Darwin, Lenin, pero exacto, pero cuando la patria te pide sacrificios, cuando la nación te pide sacrificios, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Exacto, debe ser horrible, Alexander, como acá ninguno de nosotros hace esas cosas, ¿no?
Entonces, debe ser horrible. Se vio sentido sucio ese pobre muchacho, ese pobre hombre, pobrecito, pobrecito. Pero bueno. Exacto, María, tú lo has dicho. Hombres fieles. Hombres fieles. Tú lo has dicho, María. Gracias por reconocerlo. Ese farito, dice. No, tú quieres ser el nuevo Alfonso Ugarte, el nuevo Grau quieres tú. Bueno, sigamos. Y eran pueblos guerreros, eran pueblos belicosos. Ahora, para el siglo III después de Cristo, Roma entra en crisis. ¿Por qué Roma entra en crisis? ¿Ya? ¿Por qué Roma entra en crisis? Lo que pasa es que Roma basaba su economía, basaba toda su economía en el trabajo de los esclavos. Los romanos basaban su economía en el trabajo del esclavo. Y el esclavo, por lo general, no se reproducía. Es decir, no había un número importante de esclavos que nacieran siendo esclavos. ¿Y esto a qué se debe? Primero, a que ninguna madre quería tener un hijo esclavo. O sea, no quería darle esa herencia a su hijo. Así que habían hierbas y métodos abortivos o habían métodos de cuidado. Eso es por un lado. Por otro lado, también habían regiones en Roma donde era difícil que se reprodujeran, ya que se concentraban a muchos esclavos de un solo sexo. Entonces tenía 50 esclavos hombres, se entretienen entre ellos, pero ¿cómo se reproducen? Era imposible que se reprodujeran, todos eran hombres, ¿no? Y lo mismo pasaba cuando tenías puras esclavas. O sea, se podían entre ellas eh, satisfacer ciertas necesidades, pero es imposible que se reproduzcan. Por lo tanto, los esclavos en Roma se obtenían principalmente a través de las conquistas. Por eso que Roma crece tanto. Roma crece tanto porque está conquistando pueblos a los cuales no solamente les exige tributación y les saca sus tesoros, sino que también toma mano de obra esclava. Pero cuando en el siglo II Roma llega a su máximo apogeo territorial, para el siglo III Roma comienza a reducirse. Eso quiere decir que Roma ya no está creciendo, se está encogiendo. Eso quiere decir que Roma ya no está conquistando mano de obra, sino que la mano de obra llegó a un tope y comienza a descender el número. Como la mayoría de esclavos se obtenía por las conquistas y no por la reproducción sexual, al momento que Roma ya no conquista, el número de esclavos disminuye. Y no te olvides que los esclavos eran vistos como un bien, como una propiedad. ¿Qué significa eso? Ley de oferta y demanda que hoy utilizamos. En esa época no lo decían así. Cuando un bien escasea, ¿qué le pasa a su precio? Aumenta. Entonces, poco a poco, el, el costo de los esclavos para Roma eran elevados. Entonces, Roma poco a poco entra en crisis económica porque la fuerza laboral, la mano de obra que había sostenido la economía romana hasta el siglo III, comienza a escasear. Chicos, y como se dice, tras cuernos palos, ¿ah? En el siglo II, que ya comenzó la escasez al siglo III, estalla una de las peores epidemias de la historia, la epidemia o la peste antonina, que al parecer, por lo que dicen los investigadores, al parecer fue una epidemia de viruela, ¿ya? Fue una epidemia de viruela. ¿Qué viene? ¿De dónde crees que viene? De Asia. Al parecer los soldados romanos que están saliendo de Asia lo traen. Y esa epidemia, como la llamaron la peste antonina, duró 10 años. Duró más de 10 años y mató a más del 10% de la población romana. Es un montón. Es un montón. Y principalmente mató a la población más vulnerable, es decir, a los esclavos. O sea, encima que no estás consiguiendo esclavos porque estás reduciendo, encima viene la peste y los mata. O sea, Roma, para el siglo III, inicia una crisis muy fuerte, inicia Roma. Para el mismo siglo III,
préstame atención, para el mismo siglo III, mientras que Roma está iniciando su crisis, que la va a llevar al final, en el siglo V, para el mismo siglo III, los pueblos germánicos están viviendo la alegría total. El clima es un clima propicio para una gran producción agropecuaria. Y los bárbaros germánicos estaban que a manos llenas sembraban, cosechaban, felices, felices. Como hay una mayor producción de alimentos, eso quiere decir que la persona se alimenta mejor. Y cuando te alimentas mejor, te enfermas menos. Como dicen las abuelitas, la vitamina O, la vitamina olla. Como dicen las abuelitas, enfermo que come no muere. Entonces te alimentas más y vives más tiempo. Hay que tener en cuenta que el ser humano de esta época vivía en un estado de casi en el límite con la anemia. ¿Está bien? En el límite con la anemia. En el límite con la desnutrición. Así vivían muchos. Comían lo justo para vivir. ¿Está bien? No es como hoy que uno sale y hace hambre, ¿no? Un menucito, ¿pero cuánto tengo? Tanto, listo, con esto. Por ahí, chancay, un pan, una galleta, algo que calme el hambre. Y chicos, o sea, a lo mucho caminamos ya. Dale ciertas zonas de Lima, 2 cuadras, 3 cuadras. En todo lugar hay un kiosco. En especial en nuestros queridos conos hay un kiosquito siempre. Para calmar el hambre. Siempre hay. Entonces, hay comida. En este periodo no. Y el ser humano en realidad, jóvenes, no es de vivir mucho. ¿Ah? El ser humano vive un promedio de 35, 40 años. Vivimos más ahora porque comemos mejor. Porque gracias a la capacidad racional sabemos qué podemos hacer y qué no, como el lavado de manos, el baño, medicinas. Los demás animales no saben eso, por eso que viven tan poco. ¿Ya? Mejor alimentación, más vida. Entonces, ¿qué pasa? Para el siglo III, mientras Roma está en crisis, los pueblos bárbaros, o sea, los pueblos extranjeros que están en la parte noreste de Roma, la zona germánica, están viviendo todo lo opuesto, un periodo de bonanza, un periodo de desarrollo agropecuario, mejores climas, etc. Esto hace que la población aumente. Porque recuerda lo que te dije, la población no aumenta porque nazcan más niños, aumenta porque los viejos están viviendo más tiempo, o las personas mayores están viviendo más tiempo. Es así. Pero todo cambia en el siglo IV. En el siglo IV, Roma agudizó su crisis. ¿Eh? La agudizó, o sea, la acrecentó. ¿Y qué le pasa a los bárbaros germánicos que están en la parte noreste de Roma, en Germania? El clima cambia. Y hay un frío. Se habla de una mini era del hielo. Y cuando hay frío, o sea, bajan las temperaturas, obviamente frío y cosecha no se llevan. ¿Me entiendes? Frío y cosecha no se llevan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder con este frío? La cosecha disminuye, pero el aumento de la población aún existía. Menos comida, más gente, hambre. Menos comida, más gente, hambre. ¿Eso qué va a hacer? Que haya más guerras, que haya más enfrentamientos y que por lógica migres. Si tú te das dando cuenta que tu suelo no te está dando de comer, tienes que irte, pues. Tienes que irte. ¿Ya? Si no hay lo que tú necesitas, te vas. Eso se aplica en toda la vida. No hay que ser tóxico, no hay que quedarse. Si donde estás no satisfacen tus necesidades básicas, no te da lo que tú necesitas, buenas noches los pastores, vámonos, vamos a otro lugar. Es simple. ¿Y a dónde se van estos bárbaros? Obviamente que más al norte no se van a ir, se van a congelar más al norte. Entonces, ¿a dónde se van? Van al sur. ¿Y qué encuentran en el sur? Al Imperio Romano en crisis.
y comienzan a invadir el Imperio Romano, el cual puede ser invadido gracias a que está en crisis. ¿Qué es lo que están buscando estos pueblos germanos que están invadiendo Roma? Están buscando nada más y nada menos que tierras de cultivo. Eso es lo que están buscando. Tierras de cultivo. Tierras de cultivo. Para vivir, pues. Si arriba están que se pelan de frío. Como Happy Feet. Están buscando tierras de cultivo. ¿Ya? Eso es lo que están buscando. Y comienzan a invadir todas las fronteras norte, o la frontera norte, de el Imperio Romano. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Por favor, ahí coja el micro. ¿Sí? Sí se le escucha, profesor. ¿Me logran escuchar? ¿Perdón? Se le escucha. ¿Se me escucha? Sí. Ay, gracias. No, lo que pasa es que han desaparecido ustedes de acá de mi pantalla. Pero si ustedes me escuchan en el PPT, seguimos. ¿Está bien? Cuando se me escuche como robotito o algo parecido, avísenme, ¿ya? Por favor. ¿Está bien? Me avisa. ¿Todo bien hasta acá? Me he vuelto. ¿Sí? Lo que pasa es que los tenía ustedes ahí y desaparecieron. No sé por qué. ¿Ya? Entonces prefiero regresar. Si todo estamos bien, seguimos. Si me logran escuchar, seguimos. Gracias, Darwin. Gracias, Benny. Gracias, Farid. Rick. Muy bien. Seguimos. Entonces, yo les decía, ¿no? Que los bárbaros que estaban acá, los bárbaros germánicos, comenzaron a migrar, ¿se acuerdan? Buscando tierras de cultivo al sur, ¿ya? Aprovechando que Roma estaba en crisis, así que no podía defender sus fronteras. ¿Qué están buscando los germanos? Están buscando tierra de cultivo. Esto es en el siglo IV. Siglo IV. Aquí está, ¿ves? Causa, la crisis climática del siglo IV. Pero en eso, proveniente de Asia, aparecen los hunos. Y estos hunos eran más brutales que al final lo que terminan provocando los hunos es que los bárbaros que están en el este huyan hacia el oeste. Comienzan a huir, comienzan a fugarse de los hunos, comienzan a irse de los hunos. Es por eso, jóvenes, que el occidente es el que va a recibir la mayor presión de invasiones bárbaras o invasiones germánicas. En el siglo IV comienzan a invadir el Imperio Romano. En el siglo IV comienzan a invadir las fronteras del imperio. Para el siglo V, ante la llegada de los hunos, comienzan a migrar con fuerza hacia el occidente. Entonces, Roma de Occidente es la que va a tener la mayor presión de invasiones germánicas que están huyendo de los hunos, ya la mayor presión de invasiones germánicas que están huyendo de los hunos, y es por eso que esta Roma no va a aguantar esta presión, no va a soportar el que los germánicos estén tomando territorios, y es la primera en que va a caer. Ahí tienen las causas, las invasiones bárbaras, causas de la crisis del Imperio Romano, la crisis climática del siglo IV, que obliga a los bárbaros germánicos del norte a migrar al sur y a invadir esta Roma que está en crisis, y luego vienen las invasiones de los hunos, que tiene como consecuencia el empujar, si es que la palabra
puede ser bien utilizado, cabe, el empujar a los pueblos germánicos del este hacia el oeste, lo cual trae como consecuencia que hay una fuerte presión de invasiones germánicas provenientes del este a Roma de Occidente, y es por eso que Roma de Occidente termina cayendo primero, en el año 476, cuando los bárbaros érulos, al mando del rey Odoacro, se quedan con la ciudad de Roma. Y así cae Roma de Occidente. Roma de Oriente no, Roma de Oriente todavía existe 1000 años más. Aquí tenemos características de los pueblos germanos: una economía agropecuaria, es decir, una economía basada en la agricultura y la ganadería. Su economía, si bien es cierto, les gustaba el oro y la plata, obvio, aquí no. Ellos más basaban su economía cotidianamente en el trueque. El oro y la plata lo acumulaban, pero más lo basaban en el trueque. En la política, reyes, pequeños reyes, pero reyes. Lealtad al jefe, un jefe guerrero. Sociedad, guerreros, muy, muy violentos, muy belicosos. Ellos, la única forma de ir al cielo de los bárbaros, que es el Valhalla, era con una espada en la mano. Era la única forma, con una espada en la mano. Si no lograbas tener o colocarte una espada en la mano, te ibas al Hela, que es el infierno de los bárbaros, que curiosamente el infierno de los bárbaros era un lugar frío. ¿Ya? Era un lugar frío, curiosamente. Ujú. Respeto a las mujeres, no vayas a creer porque te he puesto respeto a las mujeres que los griegos y romanos no las respetaban, sí las respetaban. Pero en el sentido, en este caso, el respeto a las mujeres es porque permitían que las mujeres pudieran realizar oficios o actividades que en otros pueblos como Grecia y Roma solo estaban destinados a los hombres. Por eso se habla de respeto a las mujeres. Ujú. Politeístas, creían en muchos dioses. Para esta época ya Roma era cristiana. Ahí están sus dioses: Odín, Thor, Loki, clásicos dioses de pueblos ganaderos, en especial ganaderos caprinos. Thor volaba en su carruaje, jalado por dos machos cabríos, trueno y relámpago. El hecho de que Loki en sus cascos tenga cuernos, que también Odín tenga cuernos en sus cascos, hace referencia pues a esta simbología más ganadera, caprina, donde el animal que representa la fortaleza, la autoridad, son los animales con cuernos. Antes era así, ¿ah? Antes era así. La cornamenta, ¿ya? La cornamenta era vista como sinónimo de poder, de fuerza, es decir, tener cuernos, ¿no? En tus cascos era sinónimo de fuerza, de poder. Hoy no, por si acaso. Hoy no. No está diciendo, ah, mira, profe, mi flaca me quiere y me ha puesto poder. No. Mi flaco me adora y quiere que sea poderosa. No, no. Muy distinto. Exacto, Nayeli. Es solo dioses nórdicos. Exacto. Pero sí, antes eran símbolo de poder. Alejandro Magno tenía cascos con cuernos, ¿ya? Antes se veía así. Lo que va a pasar luego es que la Iglesia Católica, en su proceso de evangelización y en su proceso de deshacerse de todos los elementos paganos, la Iglesia Católica coloca a los cuernos como elementos demoníacos, elementos propios de Satanás, de Belcebú, de Mefistófeles, del diablo, ¿no? Y es por eso que nosotros comenzamos a colocar que el diablo tiene cuernos, pero bíblicamente no aparece que el diablo tenga cuernos. Es decir, dentro del cristianismo, la imagen del diablo, la imagen de este ángel caído, ha ido sufriendo modificaciones de acuerdo a las necesidades de, de la iglesia cristiana. Al igual que los ángeles, ¿no? Uno ve los ángeles, como dice el Antiguo Testamento, y son unas cosas que tú dices, ¿qué es un ángel?
unos círculos, unos aros con un montón de ojos, un montón de alas, ¿no? Y dices, ¿eso es un ángel? Porque uno tiene una imagen de ángel más grecolatino, más tomando los elementos de Ares y tomando, perdón, de Cupido y tomando los elementos pues de Eros, ¿no? De Eros. Entonces unos ángeles rubios, bellos, con una belleza andrógina que es entre hombre y mujer, porque los ángeles no tienen sexo, con unas alas enormes, ¿no? 6 alas, pero con forma humana. Entonces, lo que vemos ahí es una toma de símbolos grecolatinos para representar a un ser que en los libros judíos, como el Éxodo o el Génesis, no aparecen así, aparecen de una forma que, como dice Nayeli, sí puede dar miedo, ¿no? Un ser que tiene 800 ojos por todos lados, ¿no? Y tiene ojos por todo el cuerpo y unas alas medias raras, más tira por una especie de... Creo que el que rompe con esta imagen de ángeles y en mi época lo vimos así, tu época, tú eres mucho más joven, y disculpa que lo tome de esta manera porque me acabo de acordar, ¿ya? Es este anime Evangelio, ¿no? Evangelio, con los Evas, tiene mucho simbolismo religioso, y si lo han visto, a ver, los otakus es tu momento de brillar, ¿no? Ahí está, mire ese ángel, ¿no? Y Evangelio, no sé si lo han visto, ¿no? Y uno dice, pues viene el ataque de Los Ángeles. Yo me acuerdo que yo vi ese anime, lo vi con VHS, mi hermano me lo prestó en VHS, que se iba a Polvos Azules o al centro comercial Arenales, ¿no? Y uno decía, viene el ángel y ve una cosa triangular, y dice, está loco, ¿qué ángel? Uno esperaba pues una cosa, un ser grande, musculoso, ¿no? Eh, sí, sí, también tiene simbolismo judío, sí, sí, sí tienes razón, aparece Lilith, ¿no? La primera esposa de Adán. Entonces, es muy interesante, muy interesante. A lo que voy, para no desviarme demasiado del tema. A lo que voy es que el cristianismo toma elementos prestados de la idea grecolatina para representar a sus ángeles, ¿no? Y también toma elementos del paganismo para representar al demonio. ¿O te parece que, a ver, a ver, una idea aquí, ¿no? A ver, un ratito. Ustedes han conversado con esto. Yo le sigo, yo le sigo, yo le sigo. Ah, ya estoy. Estoy buscando un elemento que pueda ser visto de manera un tanto menos temerosa y aquí está. Este lo voy a tomar, ¿ya? Este lo voy a tomar. ¿Ah? Yo no sé pues cuál es la creencia religiosa de cada uno y no quiero que haya pero este animalito, ¿por qué este animalito ha sido visto como el demonio? ¿No? O sea, ¿por qué? No estoy tomando simbolismos obviamente muy fuertes, ¿ah? Yo no lo estoy haciendo al menos, porque no quiero que algunos que puedan ser creyentes o que tengan una creencia muy firme lo puedan ver, profe, que está colocando usted, ¿no? Estoy colocando lo más suave, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? A ver, mira, ahí está, ¿no? O sea, con el pentagrama volteado. Esto tiene que ver con el hecho de que los bárbaros eran creadores de estos animales, ¿no? Eran criados estos animales y lo que se busca es
quitarle este simbolismo, quitarle esta solatría hasta cierto punto, y la única forma de quitarlo en el mundo judío y cristiano, ¿cómo es? Es cosa del diablo, es cosa del diablo. Entonces, el diablo, el demonio cristiano, más que el judío, el cristiano, comienza a tomar elementos que son propios de la solatría germánica, como las patas de cabra, los cuernos de cabra. Es ahí donde el cuerno se convierte en un símbolo satánico, pero tiene que ver con esta necesidad del Cristo, estos cultos solátricos de estos nuevos pueblos que han tomado dominio de la antigua Roma de Occidente, porque son pueblos paganos, ¿ya? Que están tomando dominio en la Roma de Occidente, pero es una Roma de Occidente que tiene una población cristiana, ¿entiendes? Una población cristiana, y que les choca bastante todo yo no estoy colocando eso por si acaso, todo este culto. ¿Mm? Por eso es que el demonio comienza a ser representado. Hay unos textos muy interesantes de antropología sobre cuál es la visión del demonio a través del tiempo. ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué es eso? Algo con cuernos diablos. Soy el diablo, dice María. Hay que tomarlo con humor, hay que tomarlo con humor. La vida continúa, hay que tomarlo con O es que tal vez, o es que tal vez, pues, la persona que te hizo eso es más pegada a la visión antigua griega y romana, donde los cuernos son poder y quería darte poder, pues si tú lo estás viendo de una visión judío-cristiana, tú tan cristiano y ella tan griega, ¿no? ¿Te das cuenta? Tú no te diste cuenta. Tú más vas por el lado cristiano de los cuernos y ella va más por el lado griego de los cuernos, ¿no? El cuerno es poder. Profe, aparte de la Eucaristía, toma tradiciones germánicas, mm, más griegas y romanas, ¿ah? Más que germánicas, más griegas y romanas. Con el tiempo, ya en la Edad Media, sí comienza más a asumir ciertos elementos germánicos, pero en sus inicios, más griegas y romanas. Sí. Ah, claro, claro. En el caso de. Es que lo que pasa es que María juega un papel importantísimo. Y ojo, no estoy yendo en el tema, porque la Edad Media es de la religión católica. Juega un papel importantísimo porque no la puedes separar del cristianismo a María. Y, y su papel es importante porque su virginidad hace que la divinidad de Cristo no sea cuestionada. ¿Entiendes? Por eso que en el cristianismo, y ojo, lo estoy tomando con toda la seriedad del caso, ¿ah? Lo estoy tomando con toda la seriedad del caso, por favor. Si alguien quiere hacer alguna broma, por favor evítenlo, ¿ya? Porque hay personas que son creyentes y se respeta, ¿no? Además, la mayoría son los creyentes y se respeta. Entonces, la virginidad de María, que se discute bastante en esta Edad Media, es importantísima, es vital para la divinidad de Cristo. Es vital. Es por ello que en el cristianismo católico, la virginidad de María es un dogma de fe. ¿Qué significa un dogma de fe? Una verdad que no merece ser explicada, que no debe ser cuestionada, que no debe ser argumentada, solo debe ser aceptada. Eso se llama dogma de fe, ¿no? Es una verdad que tiene que ser aceptada sí o sí, porque es la palabra de Dios. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante la manera como el cristianismo se va desarrollando en este periodo. Muy interesante. Y se tiene que estudiar así, como este desarrollo que es, no estudiarlo como yo he visto que algunos colegas en otros lugares lo hacen en forma de burla, en forma de mofa, y no.
No se debe hacer eso, nunca se debe hacer eso, ¿no? Porque al final la idea de estudiar la historia es para tener una capacidad de analizarla, no para estarnos burlando de un periodo histórico o de una institución. Consecuencia de integración del Imperio Romano de Occidente, el surgimiento de los reinos germánicos, que acá están los reinos germánicos, míralos. Predominio de las actividades agropecuarias y la decadencia del comercio, que eso es lo que vamos a ver en la característica del feudalismo. Surgimiento de lenguas romances. Y lengua romance es latín más lengua germana, eso de hecho. Difusión del cristianismo lo vamos a hacer en la próxima clase cuando hagamos más Carlomagno. Otra cosa importante, ¿sabes cuál es? Aparece, y esto fue pregunta de San Marcos, se difunde el uso del pantalón. Con los germanos se difunde el uso del pantalón. También se difunde el uso del tonel. El tonel es ese barril de madera, del jabón en barra, porque los romanos se bañaban con ungüentos, eh, de los embutidos, y del colchón. También se difunden esos elementos. El Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es el que antes se llamaba Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué le cambian el nombre? ¿Ah? ¿Por qué cambiarle el nombre al antiguo Imperio Romano de Oriente por Imperio Bizantino? ¿A qué se debe ese cambio? ¿Ya? ¿A qué se debe? A ver, el Imperio Romano de Oriente, ¿ya? El Imperio Romano de Oriente era la parte del imperio en la zona de Roma, de Europa Oriental y Euroasia. Esa zona, los romanos no pudieron influir culturalmente en esa región. Los romanos no pudieron influir culturalmente en esa región. ¿Ya? No pudieron. No pudieron. Los romanos no pudieron influir culturalmente en esa región. No pudieron. Entonces los romanos colocaron dirigentes griegos, perdón, dirigentes romanos en esa zona, pero sobre una población netamente de cultura griega. Entonces, ¿qué va a pasar? Como este imperio romano de Oriente va a durar 1000 años, con el pasar de los siglos, los gobernantes que habían provenido de Roma, una Roma que ya dejó de existir porque ahora eran los bárbaros, poco a poco estos gobernantes del imperio romano de Oriente, poco a poco comenzaron a perder sus orígenes romanos. O sea, dejaron de hablar latín, dejaron de tener costumbres romanas y comenzaron a adoptar las costumbres propias de la región, o sea, las costumbres propias de Oriente. Por lo tanto, los historiadores comenzaron a preguntar si decía, ¿para qué seguir llamándolos Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Si ya no tienen nada de romano? Todo es oriental, todo es griego. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Mejor los llamamos, ¿ya? Imperio Bizantino. ¿Por qué Imperio Bizantino? Porque fue el nombre de la antigua Constantinopla. Antiguamente se llamaba Bizancio, ¿ya? Bizancio. ¿Está bien? Bizancio. Y así fue. Acá tienes al primer emperador del Imperio Romano de Oriente, Arcadio, es el primer emperador, y el último es Constantino, y el que da la máxima expansión es Justiniano. Lo que pasa con Justiniano, que él sí es un emperador romano de Oriente, Justiniano tenía la idea, Justiniano es después de las invasiones bárbaras a Occidente, Justiniano tenía la idea de que el mundo cristiano debía estar reinado por un solo hombre, un solo rey cristiano. Entonces Justiniano se centró en que debía recuperar la antigua zona de Occidente, de Roma de Occidente, de la mano de los bárbaros paganos y que toda esa zona debía volver a aparecer como un solo imperio cristiano. O sea, él quería recuperar Occidente para tener un solo imperio cristiano. Y comienza una serie de campañas militares para recuperar Occidente, pero el problema es que estas campañas militares le van a costar mucho. Y él estuvo a punto de quebrar su imperio. Casi lo quiebra.
casi quiebra el Imperio Romano de Occidente, de Oriente, perdón. Y cuando ya Justiniano se da cuenta que está a punto de hacerlo y comienza a cobrar impuestos, Justiniano ve cómo su pueblo se levanta en masa, porque no le encuentra sentido el hecho de tener que conquistar Occidente y para conquistarlo poner en peligro la estabilidad económica de Oriente. Por lo tanto, Justiniano, ante esta realidad que le está costando su propio imperio, su obsesión por tomar Occidente, Justiniano tomó la decisión de dejar las conquistas. Por eso es que él es el que lleva la máxima expansión, porque los siguientes emperadores tienen clarísimo que ponen en peligro su estabilidad como emperadores si es que desean conquistar, Occidente. Justiniano también es el responsable del Corpus Juris Civilis, que es la segunda gran recopilación de leyes, y la construcción del hipódromo y la catedral de Santa Sofía. Entre el siglo VIII y el siglo XI, la Iglesia Católica va a tener enfrentamientos con los emperadores bizantinos. ¿A qué se debe este enfrentamiento? Lo que pasa es que los emperadores bizantinos, o sea, los emperadores, ¿ya? Los emperadores que son de origen ya de cultura griega, comienzan a cuestionar al Papa. Ellos, los emperadores bizantinos, ¿ya? ¿Qué dicen? Nosotros debemos ser los representantes de Dios en la tierra. Eso es lo que proponen los emperadores bizantinos. Nosotros debemos ser los representantes de Dios en la tierra. Entonces, al poner eso los emperadores bizantinos, al decir que ellos deben ser los representantes de Dios en la tierra, lo que trae como consecuencia es un enfrentamiento con el Papa. Y es que el Papa es el que juega ese papel en Occidente, ¿ya? En Occidente, el representante de Dios en la tierra es el Papa, mientras que en Oriente el que buscaba hacerlo era el emperador de Bizancio. Es así como llegan a enfrentarse. Primero, se enfrentan en la querella iconoclasta. ¿Qué significa iconoclasta? Iconoclasta significa destructor de imágenes. El emperador, perdón, León III, toma la decisión de no aceptar imágenes en los templos o iglesias. ¿Ya? Toma esa decisión de no aceptar imágenes. Mientras que el Papa Gregorio II, ¿ya? Sí quiere. Hay un enfrentamiento entre los que no quieren imágenes y los que sí quieren, y al final termina ganando el Papa. Por eso que hay imágenes en los templos. Pero para el siglo XI, este enfrentamiento termina con la división de la Iglesia Católica, naciendo la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Ya? Nace la Iglesia Ortodoxa griega. Una nueva iglesia que hasta el día de hoy existe. Principalmente existe en Rusia. Antes era en lo que hoy es Turquía, pero el problema para los turcos es que fueron tomados, bueno, no es un problema, sino que al final fueron tomados por los musulmanes, y al ser tomados por los musulmanes, obviamente esta iglesia tuvo que salir por los musulmanes. A eso me refiero. Ahí está la Catedral de Santa Sofía. Y por último, el Islam, una religión que nace en Asia, una religión que nace en la península arábiga, en la península de Arabia Saudita. Es una religión que surge de dos religiones. Es la religión que surge de la iglesia judía, de la religión judía, del judaísmo y del cristianismo. Por eso que el Islam tiene elementos de estas dos religiones. En el Corán, que es el libro sagrado, ¿ya? Te hablan de Abraham, te hablan de Adán, te hablan de Noé, te hablan de Jesús. La diferencia es que el Islam no acepta imágenes, el Islam no acepta la Santísima Trinidad. Por lo tanto, lo que hace el Islam es ver a Jesús como un profeta. Desde Adán hasta Jesús, según el Islam,
Dios, al cual ellos llaman Alá, el mismo Dios cristiano y el mismo Dios judío, es el Dios de los musulmanes, solo que ellos lo llaman Alá, Dios envió 7 profetas. El primero fue Adán, el último fue Jesús. Y Mahoma no es el hijo de Alá, Mahoma es otro profeta, solo que es el profeta máximo. Es el profeta máximo. Lo que hace Mahoma es utilizar la religión islámica para unificar a los pueblos árabes que paran divididos en base a la religión como elemento cohesionador político del mundo árabe. El Corán no es como la Biblia. El Corán es un libro que tiene enseñanzas. Es decir, todo aquello que Mahoma hablaba fue copiado, fue escrito y lo tienen divididos por suras. Los suras son los temas. Está el sura de la vaca, el sura del matrimonio, el sura de la mujer, el sura del hombre, etcétera. ¿Ya? Y cada sura tiene una ley. Una ley, ¿qué es una ley? Una ley es una especie de verdad. A ver, permíteme que te lea acá. A ver. Fíjate mi Corán. ¿Dónde está? Acá tengo marcado algunos. El primer sura tiene más de... Acá está, mira. El primer sura tenemos aleya. Las aleyas son estas, ¿ves aquí? Aquí hay unos números acá al costado, ¿ves? Estos números son verdades sobre un tema, ¿no? Entonces, en la aleya número 228 dice, a ver, acá está. Las divorciadas deberán esperar 3 menstruaciones para estar en disposición de volverse a casar. Y no es lícito que oculten lo que Alá haya creado en sus vientres si creen en Alá y en el último día. Sus esposos tienen más derecho a volver con ellas dentro de este plazo si quieren rectificar. Los derechos de ellas sobre sus esposos son iguales a los derechos de ellos sobre ellas, según lo reconocido. Pero los hombres tienen más grado sobre ellas. Alá es poderoso y sabio. O sea, el esposo tiene más derechos sobre otro pretendiente. ¿Por qué tienen que esperar una mujer divorciada 3 menstruaciones para volver a buscar otra pareja? ¿Mm? ¿Podrían ustedes que debe esperar 3 menstruaciones? ¿Mm? Exacto, Mari. Para estar seguro de que no esté embarazada de la anterior pareja, pues. Claro. Por eso que dice, ¿no? Las divorciadas deben esperar 3 menstruaciones para estar a disposición de volverse a casar. Y no es lícito que oculten lo que Alá haya creado en sus vientres. O sea, no es lícito que mientan que esté embarazada. Sus esposos tienen más derechos que cualquier otro pretendiente a volver con ellas dentro de este plazo si quieren rectificar. O sea, mientras está pasando las 3 menstruaciones, ella puede más o menos tener pretendientes, pero no aceptar a ninguno. Pero el que tiene derechos sobre los demás pretendientes es el ex esposo. Él puede decir, o sea, es que me equivoqué, volvamos. ¿No? Él tiene más derechos. Y mira lo que dice, los derechos de ellas sobre sus esposos son iguales a los derechos de ellos sobre ellas, según lo reconocido. Pero los hombres tienen un grado sobre ellas. Y mira lo que dice la ley número 230. Si vuelve a divorciarla, ella ya no será lícita para él, o sea, si él vuelve a despreciarla, hasta que, habiéndose casado con otro, éste, a su vez, la divorcie, en cuyo caso no comete ninguna falta si ambos vuelven a casarse, siempre que crean poder cumplir con los límites de Alá. Esos son los límites de Alá. Es decir, si el esposo
se divorcia de ella por tercera vez, él ya no puede rectificarlo. Ella se puede casar con otra persona, con otro hombre. Si este matrimonio, este segundo matrimonio fracasa, ella podría volver con su primer esposo. Pero si por tercera vez el esposo la divorció, no hay una cuarta vez, hasta que ella esté con otra persona y si se divorcia, pueda volver a estar con él. Y ese es el Corán. Los que vosotros fallezcan y dejen esposas, estas deberán esperar 4 meses y 10 noches para poder disponer de sí mismas. Una vez concluido este plazo, no tenéis responsabilidad en lo que hagan consigo mismas, según lo que es reconocido como bueno. Interesante el Corán. Es muy, muy interesante. Habla sobre herencias. Es por eso que el Corán, ¿ya? Es también considerado para algunos musulmanes como si fuera un código civil. O sea, cuando ellos quieren saber qué hay que hacer en el divorcio, cómo hay que hacer con las herencias, aquí hay una explicación de ello. El Corán tiene que ver con este, temas, ¿no? El sura de la caravana, el sura de los poetas, el sura del hombre, el sura de la mujer, el sura de la luna, el sura del divorcio, el sura de la prohibición, el sura de los genios, el sura del hombre, de la noticia, etcétera. Es distinta a la Biblia. La Biblia son textos, textos. La Biblia es distinta. La Biblia son textos, ¿no? Son libros que tienen que ver con historia, tienen que ver con cuestiones de leyes también, pero es distinta en ese. Ujú. Los 5 pilares del Islam son la fe, que es el pilar principal, la limosna, el orar 5 veces al día, el ayuno y viajar a la Meca una vez en tu vida como mínimo. Y ya para cerrar, esta es la piedra negra, esta es la piedra negra, este es un objeto sagrado para los musulmanes, el que se acerca a ella se libre de pecados. Mahoma lo intentan matar, él huye, esa huida se llama la égira, y en esta égira, ¿ya? En este intento de huida de la Meca a Medina, es el inicio de la edad musulmana. O sea, para los musulmanes, ellos no están en el año 2022, ellos están en el año 1400, porque ellos restan el 622, lo ponen como año 1. Así que el calendario islámico, ellos están en el año 1400. Es así. Aquí es. Bueno, chicos, pasen a la práctica, por favor. ¿Ya? Pasen a la práctica. ¿Ya? Si tienen preguntas, consultas, háganlas. Pasen a la práctica. Ustedes son. Pasen a la práctica. A ver, gracias. Ahí está el link. Bien, bien, bien. Preguntas, consultas, comentarios, dudas. El 622, Nayeli. El 622.
Bien, 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 bien. Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Van 40 haciendo la práctica. ¿Cuántos somos? Esto. Ujú. Listo. No, la peste negra todavía no, Beni. La peste negra es todavía en el siglo XIV. Todavía estamos en el siglo VII, VIII. Oye, lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver, Beni. No te preocupes, lo vamos a ver. Vamos a hablar de la peste negra, vamos a hablar de todo ello. Ah, la Meca. Mínimo una vez en su vida. Porque es el lugar sagrado para ellos. Eh, No, ¿sabes por qué, Ariana? Porque el León III de Constantinopla es el emperador. El Corona Carlomagno es el Papa, León III. En este caso es el emperador León III, el otro es el Papa. Ujú. Exacto. Vamos 50. ¿Vamos con tus claves? Ujú. No, de nada, de nada. Claves, a ver. ¿Cuál no fue una costumbre bárbara? El comercio internacional. Esta no fue una costumbre bárbara. Es correcto, sé que los bárbaros, lenguas romances, guerreros, escribían libros épicos, uso de tonel. Es correcto, 2 y 4. En la uno es D, la 2 es D. ¿En qué siglo fue fundado el Islam? En el siglo 7. Sumisión a la Islam. Hecho que dio inicio a la era musulmana, la égira. Pregunta número uno, la D. Pregunta número 2, la D. Pregunta número 3, B. Pregunta número 4, D. Y pregunta número 5, perdón, la B. No es uno de los pilares del Islam, la idolatría. El Ramadán se relaciona a la Égira, es el mes en el cual se recuerda la huida de Mahoma. Acontecimiento que señala la ruptura definitiva del Imperio Bizantino con el Papa, el cisma de Oriente. Primer emperador de Roma de Oriente, Arcadio. No es un emperador bizantino, Augusto. Pregunta número 6, la clave C. Pregunta número 7, la clave, el Ramadán se relaciona a C. Pregunta número 8, la clave C. Pregunta número 9, B. Y pregunta número 10, D. Esas son las claves, chicos. ¿Todo bien? A ver, ¿cómo están ustedes? Ustedes son 75 jóvenes. Y estamos haciendo la práctica 56. Por favor, todos pueden. Sí que sí. Sí que sí. Todos pueden. ¿Mm? ¿Mm? Listo, listo. ¿Cómo vamos? A ver. 57. ¿Cuántos somos? Chicos, faltan. Somos 73. Todos, 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 todos. ¿Mm? De nada, Ariana.
Estamos 58. Bueno, chicos, si han terminado, vayan a almorzar. Cuídense bastante, que tengan un muy buen inicio de semana. Nos vemos la próxima clase con Edad Media 2, Carlomagno y el feudalismo. Sí, 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 gracias, Steve. Gracias. Nos vemos. Gracias, Darwin. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Ya, chao. No creas, conozco muy buenos antropólogos que trabajan también en cuestiones particulares. Déjame averiguarte, ya, con algunos amigos y amigas, y te paso el dato. ¿Está bien, Rick? Ven, bonita carrera. Nos vemos, Jonathan. Nos vemos, Rick. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Cuídense bastante. Chao.